Articulación, columna cervical. Flexión, extensión, hiperextensión. Esto se da en el eje transversal, plano sagital. Rotación izquierda, rotación derecha. Rotación derecha, rotación izquierda. Esto se da en el eje longitudinal, plano transversal. Abducción, aducción. Abducción, aducción. Esto se da en el eje sagital, plano coronal. Circunducción. Esto se da en el eje transversal y sagital y plano sagital y coronal, debido a que tiene flexión y abducción. Región, articulación del hombro. Elevaciones. Este se da en el eje transversal y plano sagital. Flexión a 90 grados, flexión a 180 grados. Extensión, hiperextensión. Esto se da en el eje transversal, plano sagital. Abducción a 90 grados, abducción a 180 grados. Aducción, abducción a 50 grados y abducción a 0 grados. Esto se da en el eje sagital, plano coronal. Circunducción. Esto se da en el eje transversal y sagital y plano sagital y coronal, debido a que tiene flexión y abducción. Articulación del codo. Flexión a 90 grados, flexión a 180 grados. Extensión. Articulación radiocubital. Rotación interna, pronación. Rotación externa, supinación. Esto se da en el eje longitudinal, plano transversal. Articulación del codo. Flexión a 90 grados, flexión a 180 grados. Extensión. Esto se da en el eje transversal, plano sagital. Articulación radiocarpiana. Hiperextensión, extensión y flexión. Esto se da en el eje transversal, plano sagital. Abducción, aducción, abducción y aducción. Esto se da en el eje sagital, plano coronal. Circunducción. Esto se da en el eje transversal y sagital y plano sagital y coronal. Región carpometacarpiana del pulgar. Flexión, extensión, flexión y extensión. Esto se da en el eje transversal, plano sagital. Abducción, aducción, abducción y aducción. Esto se da en el eje sagital, plano coronal. Circunducción. Esto se da en el eje transversal y sagital y plano sagital y coronal. Articulación metafalangia. Abducción, aducción, abducción y aducción. Esto se da en el eje sagital, plano coronal. Flexión, extensión, hiperextensión. Esto se da en el eje transversal, plano sagital. Circunducción. Esto se da en el eje transversal y sagital y plano sagital y coronal. Articulación interfalángica. Flexión y extensión. Esto se da en el eje transversal, plano sagital. Articulación columna dorsolumbar. Flexión, extensión, hiperextensión. Esto se da en el eje transversal, plano sagital. Abducción, aducción, abducción y aducción. Esto se da en el eje sagital, plano coronal. Rotación izquierda, rotación derecha. Rotación derecha, rotación izquierda. Esto se da en el eje longitudinal, plano transversal. Circunducción. Esto se da en el eje transversal y sagital y plano sagital y coronal. Articulación cadera. Flexión, extensión
hiperextensión. Esto se da en el eje transversal, plano sagital. Abducción, aducción. Abducción a 30 grados y aducción a 0 grados. Esto se da en el eje sagital, plano coronal. Circunducción. Esto se da en el eje transversal y sagital y plano sagital y coronal. Tobillo. Dorsiflexión, flexión plantar, inversión y eversión.